Mi nombre es Laura Fernández, soy autora del libro Historieta y Resistencia, Arte y Política en Oesterhel. Abarca el periodo 1968 a 1978, que es la última década de las producciones de Héctor Oesterhel, que fue desaparecido en 1977 por la dictadura militar. Este libro proviene de una investigación para la maestría en arte latinoamericano de la Universidad de Cuyo. Cuando empecé a trabajarlo habían dos problemas principales. Uno era pensar la historieta como una forma de arte y otro era la vinculación entre la historieta y la política, o el arte y política. Héctor Oesterhel era un guionista de historietas muy reconocido y que tuvo su editorial, que se llamaba Editorial Frontera, desde 1957 a 1962. Y a partir de 1962 empieza un periodo para él un poco complicado, porque el mercado se complica, el mercado de historietas. Entonces él empieza a trabajar en diferentes editoriales y durante 1968 y 1977, que él desaparece, pero yo abarco 1978 porque es cuando se deja de publicar la última historieta que tomó para la investigación, él empieza a vincularse más explícitamente a la militancia política. Entonces lo que abarca este trabajo, el libro, son esas historietas o algunas de esas historietas que él publicaba en diferentes editoriales, revistas, algunas más explícitamente, otras menos, vinculadas a montoneros, en las cuales él aborda un discurso de resistencia y de crítica política. Tomé, digamos, me pareció más importante destacar, era que justamente en el año 1968 hay un evento que se llama la Primera Bienal Mundial de la Historieta, dentro del marco del Instituto Di Tella. El Instituto Di Tella era un instituto que era, digamos, que agrupaba, entre muchas otras cosas, al arte de avanzada de la época, digamos, algo que se llamaban vanguardias o neovanguardias artísticas, todo lo que nosotros conocemos como pop art argentino, por ejemplo Marta Minujín, pero en realidad eso, que es como la parte más colorida, también tenía una contrapartida que era un grupo de artistas más vinculados a la militancia política, que pertenecieron a una parte del Di Tella y que luego se abrieron. Esta investigación sobre estos artistas lo aborda Ana Longoni y ella es la que trabaja sobre los conceptos arte/política, es decir, prácticas de arte y política, no el arte social, no el arte, digamos, más ilustrativo que era de principios de siglo, de las vanguardias de los principios de siglo. Entonces, en el Instituto Di Tella, decía, se arma esta bienal sobre historieta que lo organiza Oscar Mazota, un teórico muy importante, fundacional para la historieta argentina, junto a Oscar Steinberg, otro muy importante semiólogo de la historieta y de los medios, y David Lipsig. Pero la historieta con un discurso ya explícitamente político-ideológico y con un interés pedagógico, es decir, de difundir este discurso, yo lo encontraba en algunas historietas de Oesterhel, que son Che, de 1968, El Eternauta, la versión que hace con Alberto Breccia para la revista Gente, que es autocensurada por la misma revista. Che, digamos, la anterior, la que mencionaba, fue confiscada, digamos, los ejemplares. Después trabajo sobre una historieta que tuvo muy poquita repercusión, que se llamaba Epopeyas Argentinas y que trabajaba la historia en clave política. Luego trabajó una historieta que salía en el semanario El Descamisado, un semanario que pertenecía a Montoneros y que fue cerrado cuando Montoneros pasa a la clandestinidad y por eso fue interrumpida. Esa historieta se llamaba Latinoamérica y el imperialismo, 450 años de guerra. Y la última que tomo para el corpus es El Eternauta segunda parte, que se publica en la revista Scorpio de 1976 y se termina de publicar en 1978, aunque Oesterhel ya había desaparecido en 1977. Esta historieta, esta segunda parte, la dibuja Francisco Solano López y es muy significativa porque, bueno, justamente el guionista desaparece a la mitad de que se sigue publicando la historieta y esto hace que sea muy confuso si entre los mismos historietistas si Oesterhel había desaparecido o se había ido del país.
marca mucho la situación conflictiva de la época y las condiciones de producción en las que Oesterheld trabajaba, digamos, en clandestinidad, porque él era agente de prensa de Montoneros. Yo lo que hago en el libro, ustedes van a ver una comparación entre los discursos presentes en estas historietas y los discursos de arte política de la época, ¿no? Como Edgardo Vigo o como los de Luis Felipe Noé. Creo que es importante, o a mí me parece importante abordar esta época porque permitía pensar justamente esta época más conflictiva y que suscita tanta tensión y controversia en el campo tanto del arte como en el campo político. Esta etapa de Oesterheld que no había sido profundamente indagada hasta el momento, porque nos permite pensar hoy cómo planteamos las relaciones entre arte y política y cómo se piensa la historieta hoy, cómo se lo recupera Oesterheld hoy, y a la vez que Oesterheld hoy es un referente, y a veces un referente que tiene que ver con las formas en que se conforma la identidad nacional. Entonces, tiene que ver finalmente con cómo nos pensamos hoy. Creo que todas las investigaciones apuntan a esto, a plantearse el presente y reformular las ideas sobre el futuro.